En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos darte gracias porque nos permitiste, Señor, continuar este año 2026. Te pedimos, Todopoderoso y Eterno, que derrames muchas bendiciones sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos y por nuestra salud. En esta noche, Señor, queremos pedirte que nos llenes del poder del Espíritu Santo para que sea Él el que guíe y oriente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras intenciones. Señor Jesucristo, te pedimos también luz, sabiduría, entendimiento, que a través de tu palabra podamos enseñar y transmitir las verdades que tu amada iglesia ha transmitido de generación en generación por más de 21 siglos, para poder honrar, venerar y aprender más acerca de tu madre. Espíritu Santo, santifícanos y bendícenos en esta noche y ábrenos la mente y el corazón para poder entender un poquito los misterios que nos has revelado a través de la palabra, de la tradición y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Virgen Santa, hoy te pedimos que nos protejas mientras hablamos de ti. Te rogamos que nos cubras con tu manto sagrado y bendigas a cada hogar, a cada persona que vea esta reflexión. Que el Espíritu Santo los ilumine y puedan amarte y respetarte como te lo mereces. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les pedimos esta noche que nos protejan y nos custodien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta noche hemos querido hacer este especial que hace mucho tiempo nosotros queríamos hacer. En el canal de YouTube del Comité Bíblico tenemos un playlist sobre los dogmas marianos. El 7 de diciembre del 2023 hicimos el primer video reflexionando acerca del dogma de la Inmaculada Concepción. Siguiendo el orden natural de la vida de la Santísima Virgen María, hoy nos tocaría su virginidad perpetua. Pero antes de empezar este estudio, queremos establecer dos principios teológicos y espirituales que le dan base a este dogma. Hay que aclarar que los dogmas de la Virgen no buscan divinizarla, ni elevarla a otro Dios, sino más que todo están orientados a proteger a Cristo, a proteger su divinidad, la de Él, más que a la propia Virgen María. Los dogmas son promulgados para proteger la teología de Cristo. Y hoy vamos a explicar brevemente, porque esto se puede extender bastante, pero hoy vamos a explicar brevemente los principios y el por qué es importante que la madre de nuestro Señor Jesucristo fuese virgen desde el principio, antes, durante y después del parto, y que siguiera virgen incluso después de la muerte de San José y también de la asunción a los cielos, ¿sí? Que no es un invento de la Iglesia Católica, sino que es una necesidad que tuvo que establecer Dios para poder ejecutar el plan de salvación. El primer principio que nosotros debemos tener en cuenta
es que Dios no se mezcla con el pecado. Dios no puede estar contenido en algo pecaminoso. Dios es triplemente santo y vive en la luz inaccesible, pero está compuesto por una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre estableció que para salvarnos debía venir su Hijo amado y morir por nuestros pecados para rescatarnos del pecado original. Por eso se hizo para sí mismo un arca, un contenedor que fuera lo suficientemente santo, pero también lo suficientemente humano para que su Hijo se encarnara. ¿Cómo Dios resolvía el problema de no tener contacto lo divino con lo pecaminoso? Y sobre todo tomar de la naturaleza pecaminosa y unir lo divino con lo pecaminoso. Eso lo resuelve a través del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué era importante la Inmaculada Concepción? Porque Dios crea una criatura singular, libre de pecado, no por sí misma, sino por la gracia y por los honores de su Hijo. Es así como María, desde el principio, es creada llena de la gracia de Dios, que la cubre como cubre la justicia a la mujer del Apocalipsis, como veremos más adelante, y eso permite que exista una criatura de naturaleza humana limpia de pecado. ¿Sí? De ella debe surgir la naturaleza humana del Verbo encarnado, que es plenamente divino, como lo dice y lo atestigua el apóstol Pablo en sus epístolas. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Dónde podemos ver cómo Dios no convive, no se mezcla, no puede hacer alianza de naturaleza con el pecado? Vámonos a el Salmo 5, versículos del 4 al 6. Es un ejemplo. Hay muchos otros versículos, pero por el tiempo escogimos este. Dice: ¿no eres tú un Dios que se complace en lo malo? Dios no le gusta la maldad. Repito, ¿no eres tú un Dios que se complace en lo malo? Los malvados no pueden vivir a tu lado. Fíjense, si los malvados no pueden vivir al lado de Dios porque es triplemente santo, imagínense Dios engendrándose en el vientre de una pecadora. ¿Sí? Eso no era, teológicamente y espiritualmente, eso no es posible. ¿Cómo resuelve Dios ese problema? Creando una criatura singular que por méritos de su Hijo es llena de la gracia de Dios y libre del pecado original. Ya tiene un contenedor limpio. Y dice: tú odias, no, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. El orgullo es el peor de los pecados, que es la soberbia. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios no tiene cabida con el pecado. Donde hay pecado,
no puede estar Dios. Ahora pensemos, ¿cómo Dios puede tomar parte, tomar carne, tomar sangre de una pecadora? No puede. Ni tampoco puede ser engendrado a través de un varón. Hasta el momento de la encarnación, ningún hombre estaba libre del pecado original. Todos, como dice la Escritura, teníamos y tenemos la naturaleza caída desde el vientre materno. Salmo 50. Porque nuestro padre, el varón, a través de la semilla del semen, transmite el pecado original, que viene a limpiarlo el bautismo de nuestros niños. Esto es muy importante, porque esto es teología. Entonces, el Señor tiene un contenedor limpio donde encarnarse, pero no puede permitir que ese contenedor se contamine al tener intimidad, al tener relaciones sexuales con un hombre. Por lo tanto, ese contenedor, esa arca, tiene que mantenerse limpia, pura y sagrada, apartada para Dios, para el uso de Dios, con el fin de que el Verbo encarnado llegara y formara su naturaleza humana de ese contenedor puro y sagrado. Ya vamos entendiendo cómo los dogmas se van entrelazando. Entonces vemos cómo el Señor no puede convivir ni puede estar contenido en el pecado, ni tomar cabida con alguien impuro. Por eso Él estableció muchas normas y muchas leyes de pureza y de impureza para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Prefigura de su pureza y de su naturaleza santa. Segundo principio que da base al dogma de la virginidad perpetua. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, se convierten en una sola carne. Son una sola carne. Por lo tanto, si el hombre tiene el pecado, al unirse a la mujer, la contamina. Por eso Dios no podía permitir o no podía elegir ni una viuda, ni una ramera, prostituta, ni una mujer con marido, porque ya estaba contaminada con el pecado de Adán. Recordemos que Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Estamos hablando Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo en el Antiguo Testamento, el lugar donde Dios habitaba, en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén, era sagrado. Lo más sagrado que tenían los israelitas era el arca de la alianza. Era un objeto sagrado. Era un objeto, y utilizo la palabra objeto, que contenía 3 objetos que representaban la presencia de Dios. La palabra o la ley, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, representaba Dios palabra. Estaban 2 kilos, una jarra con 2 kilos de maná, que representaba el pan bajado del cielo. El alimento que Dios le dio a su pueblo de manera milagrosa en el desierto. Dios palabra, Dios pan bajado del cielo. Y tercero, estaba el báculo de Aarón que había retoñado, que representaba el Dios que resucita después de muerto. Entonces en el arca de la alianza estaba representado alguien a través de 3 objetos.
Por eso el arca era un objeto, porque dentro de él habían tres objetos: sombra del que devenía, el que iba a venir a plenitud. Esa arca era tan sagrada, esa arca no la podía tocar cualquiera. Esa arca tenía unos procedimientos y unos ritos específicos y personas de una tribu y de un clan específico para poderla mover, y no podían tocarla directamente. Era tan sagrado ese objeto que quien lo tocara indebidamente moría. Vámonos a Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 5 al 11. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas. Miren dónde vienen las procesiones de la Virgen. Las procesiones que le hacemos los católicos a la Virgen están en la Biblia. Porque David y los israelitas llevaban transportando el arca e iban cantando y danzando. El rey David, cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Uzá por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Uzá muerto junto al arca de Dios. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Uzá, y por eso llamó a aquel lugar Perez Uzá, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor y exclamó: ni pensar en llevarme el arca del Señor. Era un objeto que tenía objetos que representaban la presencia de Dios, pero que no eran. Fíjense cómo Yahvé, el Dios de Israel, hacía respetar con cuidado al mismísimo rey David. Al mismísimo rey David, Dios le daba la muestra de que el arca de la alianza era algo que se debía respetar. Uzá intentó por instinto, tocó con buenas intenciones, pero ante los ojos de Dios no eran buenas, y Dios no dudó en quitarle la vida a Uzá porque la tocó. Miren cómo son las cosas de graves cuando una persona que se hace llamar cristiana ofende a la Santísima Virgen María y la trata de manera despectiva. Porque el arca de la alianza era un objeto que tenía objetos que representaban de lejos la presencia de Dios, pero odian, detestan y hablan pestes del ser que fue creado exclusivamente, de manera singular, para contener a Dios mismo. Ya no eran las tablas de Moisés, ni era una jarra de maná, ni era el báculo de Aarón. Era Dios encarnado, Dios mismo, esencia y pureza, quien estaba contenido en el vientre de María de Nazaret. ¿Cómo nos atrevemos nosotros quiera a decir algo en contra del arca real, verdadera y definitiva de Dios? De Dios. Y cuando veamos el dogma de la maternidad de María, la Theotokos,
o Teotokos. Iremos también enlazando todo esto. Pero fíjense, David tuvo miedo del arca de la alianza. Y como ya no quiso llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, esto es Jerusalén, ordenó que lo llevaran a casa de Obed-Edom. Y escuchemos lo que pasa cuando el arca entra a tu casa. Un hombre de Gat. El arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Palabra de Dios. Entonces vemos aquí qué es lo que le pasa a los que ofenden al arca de Dios, tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo. Y la del Nuevo hay que tener más cuidado porque es una persona que tuvo dentro de sí al mismo Dios. No tuvo unas tablas de piedra, no tuvo una jarra de maná, no tuvo un báculo, tuvo a Dios encarnado en su vientre. Con mayor razón hay que respetar y amar el arca de la nueva alianza. Y duele oír a muchas personas que se jactan de ser los verdaderos cristianos hablando pestes de la Santísima Virgen María, para reflexionar. Vamos entonces ahora a ver cómo el arca de la nueva alianza Dios se lo dice a un descendiente del rey David. Ahaz es descendiente del rey David, es un rey. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada sin que se lo revele a su siervo los profetas. Y 750 años antes de la encarnación, Dios indica lo que va a hacer. Vámonos a Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14, para que conozcamos los dogmas y la vida de la Virgen María en la Biblia. Cuando nos dicen que María no está en la Biblia, que María, ¿dónde está todo lo de María? Bueno, para eso es este estudio. Vamos a ver cómo profetizan 700 años antes a María de Nazaret y lo que iba a hacer y por lo que iba a ser venerada hasta el día de hoy, 21 siglos después y contando. Dice Isaías 7 del 10 al 14. El Señor dijo también a Ahaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal. O sea, una proeza, algo sobrenatural que le sirva al rey y a Judá de señal, a Israel, como señal de la obra de Dios. Algo que solo Dios puede hacer, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Eso es muy clave para lo que sigue. Vamos a seguir estudiando. A lo más alto. Ahaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiendo una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes, los descendientes de la casa real de David. Venimos de David tuvo miedo del arca. Y Isaías le está diciendo al descendiente de David lo siguiente: escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. ¿Quién da la señal? Dios. Ya sea en lo más profundo de los abismos o en lo más alto del cielo. Eso es clave. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el poder que va a mostrar Dios? Dice: la joven, doncella, virgen, como le queramos llamar, está encinta y va a tener un hijo.
Que una mujer joven, normal, desposada con un hombre normal, esté embarazada, eso es lo más normal del mundo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está la gran señal? ¿Sí? Pero una mujer está embarazada sin que ningún hombre la haya tocado sexualmente, sin participación del gameto masculino. Eso sí es una señal. Eso sí es un portento de Dios. Ahí está la clave. Una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, una mujer que es virginal, que es consagrada, está dando a luz o va a dar a luz. ¿A quién va a dar a luz? Al que pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Dios siendo parte de nosotros. 700 años antes, una gran señal que procede de lo más alto del cielo. Una virgen concebirá y dará luz a un varón que será Dios. ¿Listo? Esa es la señal. La señal en el cielo, en lo más alto del cielo. ¿Quién la hace? Dios. ¿Cuál es el producto de esa señal? Dios con nosotros. ¿Listo? Eso es lo sobrenatural. Que quien va a dar a luz es una mujer que no conoce varón, que no ha tenido relaciones sexuales, pero aún así quedó embarazada, porque es el arca de Dios. El arca se respeta y el arca no lo toca cualquiera, no lo toca nadie, ni el rey David. Y eso San José lo sabía perfectamente. José respetó total y completamente a María toda su vida. La amó como debe ser el amor entre novios católicos. Un amor puro, sincero, pero sincero. Porque José sí amó a María y amó a Cristo como su hijo. Y dio la vida por él. Vamos a ver cómo esto que profetiza 700 años antes Isaías se ejecuta en qué parte se ejecuta y cómo se revela. Vámonos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Este señor que está aquí, San Gabriel. Por eso siempre lo tenemos cerca de la Santísima Virgen María, porque él es el ángel de la Anunciación. Dice: a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven en Isaías 7, joven en Lucas 1, llamada María. Era virgen. Ya ahí nos aclaran que era virgen. Si de pronto un hermano separado dice, no, pero ahí dice que es una joven. Bueno, Lucas conecta a Isaías, por lo menos en esta traducción, con la palabra joven, doncella. Allá Isaías dice: una doncella concebirá y dará luz a un varón que será el Emmanuel. Lucas viene y nos dice que en Galilea vivía una joven llamada María y era virgen. Ya ahí nos aclara. Pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. ¿Recuerdan lo que dice Isaías a Ahaz? Escuche la casa real de David. Todo está conectado como para que no haya dudas.
Si ya tú no lo quieres creer, es tu problema. Descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve. Salve es un saludo a la realeza. Es cuando alguien respeta y saluda a un rey o una reina. Salve, llena de gracia. ¿Sí? Revestida de la gracia de Dios. El Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Que un ángel que está en la presencia permanente de Dios llega a este lugar y él saluda como su reina a María. Yo no entiendo cómo existe gente que se cree superior al ángel Gabriel e irrespeta a la Virgen María. Uno de los 7 ángeles que están en presencia permanente del Altísimo llega delante de ella y la saluda como su reina, porque eso es lo que hace Gabriel. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Yahvé salva, Yeshua, Jesús, Yahvé salva. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. 21 siglos después aquí estamos, defendiendo a Cristo. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? O sea, María en su mente, ¿verdad? No está dudando, pero dice, o sea, esto nunca ha pasado. ¿Sí? Ahora sí, a veces hasta hacemos chistes. Pero en el siglo I, en Judea, en la provincia de Judea, provincia romana de Judea, siglo I, eso no existía, ¿sí? A menos que fueran los mitos griegos. Pero a nivel de Judea existía la profecía de Isaías, pero era una profecía. Acá vemos cómo lo sobrenatural, el milagro es que, siendo ella virgen, va a quedar embarazada y va a dar a luz a un varón que va a ser conocido como el Hijo de Dios. Y la condición era de que ella no había tenido relaciones sexuales. En la Biblia, cuando se trata de que un hombre conoce a una mujer, es tener relaciones sexuales con él. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, por lo menos el Pentateuco, nos daremos cuenta que la presencia de Dios en el tabernáculo era una nube que se posaba sobre el arca de la alianza. Y Dios hablaba sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era una tapa de oro puro que estaba en medio de la sala de los 2 querubines que custodiaban, que estaban encima del arca de la alianza. Entonces fíjense cómo el escritor bíblico del Evangelio de Lucas trata de recordarnos cómo, así como sobre el arca de la alianza, Dios se posaba y la cubría con su gloria, y por eso era sagrada, era intocable. Entonces, así Dios también iba a posarse sobre María, la iba a cubrir y la iba a llenar de la gloria de Dios, permitiendo que el Verbo encarnado se engendrara en ella. Como había sido concebida sin pecado original, estaba pura, limpia y consagrada. Y como ningún hombre la había tocado,
no había sido contaminada. Vean la importancia de los dogmas. Los dogmas defienden a Cristo, son por Cristo. Y dice, por eso el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo aquí todo se va entrelazando. Vemos cómo María acepta la voluntad de Dios porque Dios necesitaba que ella en su libre albedrío aceptara el plan de Dios. Cuando María dice, soy la esclava del Señor, y le dice sí, ahí entonces ya el Señor tiene el permiso de la criatura para poder engendrarse y poder comenzar a tomar sangre y carne de María para poder volverse hombre, naturaleza humana. Gracias al dogma de la Inmaculada Concepción, Cristo toma carne y sangre de una criatura sin pecado, pudiendo cumplir el principio de que Dios no se mezcla con el pecado. Y al ella ser virgen, no ha sido tocada, no se ha unido, no ha sido una sola carne con ningún hombre que lleva el pecado original. Recuerden, Cristo todavía no había muerto en la cruz, por lo tanto, todos los que vivían ahí estaban con pecados. Recuerden que los ritos del judaísmo hacían limpieza ritual, mas no borraban el pecado en el cielo. Eso lo viene a hacer Cristo después de la resurrección a través de los ministros, de nuestros obispos y sacerdotes. Listo. Ahora, Henry, si el arca es intocable, tú tienes que sustentar de que María es el arca de la nueva alianza, el arca definitiva. ¿Cómo lo sustentas con la Biblia? Bien, está bien. Juan, que recibió a María en la cruz del Calvario y que protegió de ella en Éfeso antes de que él fuera perseguido y mucho antes de que ella fuera asunta al cielo, escribe el Apocalipsis. ¿Sabe la conexión que hay entre Isaías y la Anunciación? Y miren lo que pasa. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis 11, versículo 10. Hay un arca en el cielo. Y miren cómo Juan la conecta. Visión preparatoria. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo. O sea, Juan nos está ubicando. Tengo la visión y en la visión se abrió el templo de Dios. ¿Pero cuál? Aquí en la tierra, el que está en el Vaticano, el que está en Jerusalén. No. El que está en el cielo. Juan, el apóstol, el discípulo amado. Y en el templo se veía el arca de su alianza. Recordemos que hay dos alianzas. La alianza que Dios hace con Israel a través de Moisés y que se acaba el Viernes Santo cuando Cristo dice, todo está consumado. Y la alianza que comienza a ejecutar el domingo de resurrección cuando Cristo resucita y que está activa actualmente
hasta el día de la parucía. Esa es la alianza que está ahora. ¿Quién es el arca de la alianza? Que está activa y que está en el cielo y que Juan la vio. ¿Es un objeto o es una persona? Vamos a ver. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Ahora, quiero comentarles algo. En la antigua alianza, el arca de Dios era un objeto que contenía 3 objetos. Las tablas de la ley, que representaban la palabra de Dios. Los 2 kilos, la jarra con los 2 kilos del maná, que representaban el pan que bajaba del cielo. Y el báculo de Aarón retoñado, que representaba la resurrección. En la nueva alianza, como Dios con nosotros va a ser la palabra, el verbo, que es Cristo, va a ser al mismo tiempo el pan bajado del cielo, la Eucaristía, y va a ser el que vence la muerte al resucitar de entre los muertos, retoñar. 3 en 1, va a ser una persona, no va a ser objetos. Y el arca que contiene ese 3 en 1 es una persona, no es un objeto, que lo contuvo durante 9 meses en su vientre, lo cuidó, lo protegió y le dio de su propia naturaleza humana. Por lo tanto, el arca del Antiguo Testamento era un cofre, un objeto que contenía 3 objetos. El arca de la Nueva Alianza es una persona. ¿Por qué? Porque contuvo a Dios en persona. ¿Sí? Ahora, si Juan dice que se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y en él vio el arca de su alianza, la alianza permanente, la alianza perpetua que Cristo estableció, ya no con Israel, sino con la iglesia, entonces Juan está hablando de María. Henry, pero eso puede ser una interpretación personal. Aguanta. Te lo sostengo con la misma Biblia. Vámonos ahí mismo. Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y nos damos cuenta que esa arca que está en el cielo, que está en el templo que está en el cielo, y que representa el arca de su alianza, es María. Dice, la mujer, apareció en el cielo una gran señal. ¿Recuerdan lo que le dijo Isaías a Ahab? Pídele una señal a Dios, ya sea debajo, en los abismos o en lo más alto del cielo. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer envuelta en el sol. ¿Qué representa el sol en la Biblia? La justicia de Dios, la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Llena de gracias. Has tenido el favor de Dios. Como un vestido. ¿Qué hace Dios con la Virgen María cuando la concibe? La viste de su justicia. La viste de la justicia de su Hijo. Y por eso ella se hace impermeable al pecado. Ese es el concepto teológico del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, fíjense, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, envuelta en el sol como un vestido, con la luna bajo sus pies. ¿Qué es la luna debajo de sus pies? Los profetas. Y una corona de 2 estrellas en la cabeza. ¿Cuáles son esas 2 estrellas? Los apóstoles. La mujer estaba encinta. Mujer
joven, doncella, virgen, y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí cómo la única persona, la única criatura que cala bien en esta profecía, desde Isaías, pasando por Lucas y llegando a Apocalipsis, es María de Nazaret, la gran señal. ¿Qué otra mujer ha parido sin intervención de hombre? De manera natural. De manera, no nada que ver con inseminación in vitro, porque igual la inseminación in vitro está participando un hombre. No de manera directa, pero está dando el semen. En Cristo no hay semen. No hay semen de la raza humana. Por eso tiene una naturaleza hipostática. Su unión es hipostática, perfecta. Él solamente tiene X. Por ninguna parte le va a aparecer la Y. ¿Listo? Entonces, ¿por qué Juan habla acerca del arca de la alianza que está en el templo de Dios y luego comienza a describir a María? Entonces podemos ver aquí cómo la importancia de la virginidad de la Virgen de María es importante teológicamente, es importante para el plan de salvación. María no podía juntarse con José porque se contaminaba. José, imagínense, un hombre sabio, prudente, un hombre que conocía las escrituras, de la tribu de David. O sea, como él, sabiendo que el niño que estaba cuidando era Dios, era el Mesías prometido, iba a tener relaciones sexuales con su madre? No, José era el protector, era el primer defensor real. Dios le dio la capacidad a José para amar a María de una manera sobrenatural, sin necesidad de deseo sexual. Porque Dios no los creó para eso, los creó específicamente para un plan de salvación, para el plan de salvación. Y María vivió virgen, pura, casta, como el arca de la alianza de Dios. Para terminar, quiero decir otra cosa. La analogía que hay con el sepulcro donde fue colocado Cristo, y cómo a través del sepulcro nosotros también podemos defender la virginidad de María. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 42. Y vamos, después vemos una cosa. Dice: después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús y llegó con unos 30 kilos de un perfume mezclado de mirra. ¿Recuerdan lo que los reyes magos le ofrecieron al Dios Rey? Mirra. La mirra representaba la naturaleza mortal de Cristo. El oro representaba el título de rey. El incienso representaba la naturaleza de Dios, ser divino. Y la mirra representaba la naturaleza mortal de Cristo, la naturaleza mortal. La mirra representaba el momento de su muerte. Los sabios de Oriente, en nombre de toda la humanidad, adoraron a Cristo y lo reconocieron como Rey, como Dios y como hombre preparado para morir. Miren lo que dice: 30 kilos de perfume mezclados de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús
y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Cuando Adán pecó, estaba en un huerto. Cuando Cristo, el nuevo Adán, murió, fue llevado a un huerto. La tumba estaba en un huerto, igual que el lugar donde Adán y Eva cayeron. Y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Y hago esta analogía. Cuando Cristo, por donde Cristo entró al mundo, nadie lo había usado, que era la matriz y el cuerpo de María. Por medio de María, Cristo entró al mundo. Y en el sepulcro salió del mundo. Y el sepulcro era virgen. Era virgen. Y permaneció virgen. Porque después que Cristo resucitó de entre los muertos, más nadie fue enterrado. Y ese sepulcro nunca fue más usado por más nadie. Aquí ningún hermanito separado, ni protestante, ni teólogo puede decir eso. Que lo demuestre arqueológicamente. Que el sepulcro donde colocaron a Jesús y donde sucedió la resurrección, después fue usado por otro hombre o por otros hombres o por otras personas. Entonces, si el sepulcro de Cristo, por donde sale Cristo del mundo, no fue usado después de que Cristo lo usara, ¿cómo entonces vamos a pretender de que por donde entró al mundo también después iba a ser usado por otro hombre o por otros hombres? Porque las cosas de Dios son así, perfectas. Entonces fíjense cómo nos dice, en el huerto donde crucificaron a Jesús había en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. María era doncella, María era joven, donde todavía no habían puesto a nadie. Jesús es concebido de una mujer que nadie había tocado. Allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Palabra del Señor. Entonces, los dogmas no son caprichos de la Iglesia Católica, no son caprichos de los papas, son necesidades teológicas y espirituales y requisitos necesarios para que Dios cumpliese perfectamente el plan de salvación. Dios no dejó nada al azar, todo lo pensó perfectamente y concibió, porque Él puede, porque Él pudo y porque Él siempre podrá hacerlo. Concibió a una criatura singular, sin pecado. Él lo podía hacer. Y también mantuvo pura y virgen a su arca de la alianza. Y luego se la llevó para el cielo. Y la tiene en el cielo. Y es la que nos trae los mensajes. Y es la que lucha contra el demonio. Y es la que está ahí luchando para que salgamos del purgatorio, y aún así la odiamos. Entonces, que este estudio nos sirva para amar más a María y para defender la divinidad y la santidad de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.